Buenas tardes amigos de Diario Sin Fronteras. En esta ocasión estamos en Sin Fronteras y su salud. Vamos a explicarles el tema en esta ocasión, cáncer de tiroides, y para ello tenemos al especialista, la doctora Cristel Gutiérrez. Ella es cirujana de cabeza y cuello, ella es doctora del Hospital Nacional Carlos Alberto Sin Escobedo, también en la Clínica UNA, y nos va a explicar el día de hoy sobre cáncer a tiroides. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, bienvenida Mm, a Diario Sin Fronteras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, doctora, ¿qué es el cáncer de tiroides? Am, la tiroides es una glándula que cumple varias funciones en nuestro cuerpo, ¿ya? Y así como cualquier órgano del cuerpo, se enferma. Hay Ujú. varias enfermedades, ¿no? Entre ellas patología benigna y patología maligna. Si hablamos de malignidad, hablamos de cáncer, ¿no? Entonces, lo que es el cáncer de tiroides es una mutación, una alteración en las células normales de la tiroides que se vuelven tumorales, ¿no? Y tumorales malignas, ¿no? Entonces, eso es un cáncer. Ahora, al ser un cáncer, obviamente es una enfermedad que si no se trata a tiempo puede progresar y tener malas consecuencias, pero a diferencia del resto de cánceres que aparecen, el cáncer de tiroides es muy manejable, es curable y tratable siempre y cuando lo diagnosticamos a tiempo, ¿no? Ahora muchos dirán, ¿qué es la tiroides, no? Porque siempre se escucha tiroides, tiroides, pero uno no sabe dónde está ubicada la tiroides y cuál es su función en el cuerpo humano. Ya. La glándula tiroides es una, como su nombre lo dice, es una glándula endocrina. Se ubica en la región anterior del cuello, por Ujú. debajo de la manzana de Adán. Es una glándula chiquita, más o menos pesa unos 30 gramos, mide unos eh, 4 centímetros por cada lóbulo. Y esta glándula lo que hace es mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, que uno no sea ni muy gordo ni muy flaco, que no tenga ni mucho sueño ni que tenga insomnio, que todas las funciones de su cuerpo se desarrollen de manera equilibrada, Equilibrada. ¿ya? Entonces, cuando la tiroides se enferma, hablando de patología benigna, existe lo que la gente pues dice hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿no? Ujú. Entonces, hipotiroidismo es cuando la función tiroidea ha disminuido, hipertiroidismo cuando está elevada. Elevada, claro. Y en este tipo de cáncer, como explicaba, eh, existen unos nódulos, ¿no? En la tiroides. Am, ¿O cómo se la, podría definir ello? la tiroides tiene una forma de mariposa. Ujú. La mitad de la... Entonces, esta mariposa está formada por dos lóbulos, ¿sí? Y en el medio un istmo. Entonces, lo normal es que no haya nódulos, o sea, que sea de manera homogénea. Pero sí es cierto que un tercio de la población tiene nódulos. Ya. No necesariamente malos, no necesariamente tumores, simplemente unas formaciones que se llaman nódulos que están en la tiroides, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que diagnosticamos esto? Ujú. Am, a veces pasa que las personas están estudiando por otra razón. Tienen un dolor cervical o están estudiando patología endocrina y realizan una ecografía cervical y encuentran un nódulo en la tiroides, ¿ya? Y ese nódulo en la tiroides cumple algunas características que requieren estudio. A veces pasa que la persona está conversando con alguien y la persona con la que está conversando le dice, oye, tienes una bolita en el cuello. Entonces se toca y agarra pues Tiene una efectivamente una bolita. bolita, ¿no? O que encuentra un ganglio en el cuello, porque la enfermedad de tiroides, el cáncer de tiroides cuando avanza, el primer lugar donde metastatiza, donde se va, es a los ganglios de la región cervical. Entonces eso pasa. Y en casos más avanzados, la persona puede tener cambios en la voz, puede haber disfonía, puede tener dificultades para pasar alimentos, pero ya estamos hablando de casos avanzados, ¿no? No duele, es raro que se sienta dolor, y bueno, sí, básicamente es lo que el paciente presenta, ¿no? O sea, digamos que son los síntomas, ¿no? Sí, esos son los síntomas. La mayoría de veces son asintomáticos, o sea, O sea, no se evidencia, no sí, sé, a no menos hay. que ya llegue un tamaño tumoral en que la persona lo note, ¿no? Y digamos, hay una estadística donde este tipo de enfermedad, hay una edad específica para que se pueda producir o pronunciarse, Se puede pronunciar a cualquier edad, pero es más frecuente en menores de 55 años. menos de Hay un 55. tipo de cáncer, hay varios tipos de cáncer de tiroides. El 90% de los cánceres de tiroides son del tipo papilar, que felizmente es el más común y es el más buenito, entre comillas, ¿no? Ya. Es el cáncer más manejable de todos y el más frecuente, felizmente. Pero hay otros cánceres que son más agresivos, más complejos. Uno de ellos que es el anaplásico, que se da en personas de edad avanzada. Ujú. Pero es lo raro, ¿no? Lo normal es que presente en gente joven. Mm. Otra característica de este cáncer es que es mucho más frecuente en mujeres que hombres.
3-1. ¿Y eso por qué se da? No se sabe exactamente la razón, pero sí es mucho más prevalente en las mujeres. Y cuando se presenta en hombres, normalmente es más agresivo. Más agresivo. Así es. ¿Y también puede ser hereditario? Está... Sí, hay un tipo de cáncer de tiroides que es hereditario, que la mamá tuvo o el papá tuvo y se hace la evaluación de los hijos y también tienen un cáncer, ¿no? O que la Mm. hermana tuvo o el hermano tuvo. Y estos antecedentes, obviamente, cuando hay un antecedente familiar, es necesario que tengan que hacerse un chequeo para descartar cualquier... Se recomienda, sí. Cuando hay el antecedente de que la mamá tuvo un cáncer de tiroides, sí, se les pide a los hijos que tengan un chequeo, ¿no? ¿Y qué pruebas se les hace para determinar más o menos eh, Am, esta enfermedad? em, Primero se hace un examen físico, ¿no? Ujú. Normalmente es un paciente que acude porque notó la tumoración, acude al cirujano de cabeza y cuello, o al endocrino, o al médico general, y le va a palpar el cuello y va a notar, ¿no? Un nódulo, una tumoración en la región anterior del cuello. O a veces por ecografía, ¿no? Ecografía. Hicieron una ecografía por otro motivo, o ya una vez que se realizó el examen físico se indica la ecografía, ¿no? El radiólogo va a evaluar en la ecografía algunas características que pueden determinar la probabilidad de que esto sea un cáncer, ¿no? Entonces, si es así, si encuentra características sospechosas, se realiza una biopsia, que se llama BAF, es la biopsia aspiración por aguja fina. Lo que normalmente se recomienda que sea ecodirigida, es decir, que un radiólogo intervencionista con su ecógrafo apunte a la zona donde le parece más sospechoso Sospechoso. y de ahí se coloca una agujita delgada y se toman unas células que son enviadas al citólogo. ¿Ya? El citólogo mira estas láminas en el microscopio y nos da una clasificación. Se basa en una clasificación que, bueno, su nombre es Bethesda, y puede darnos una probabilidad más cercana o más alejada de que esto sea un cáncer. Puede llegar a determinar que es un cáncer definitivamente también. Entonces, una vez que ya tenemos el Ujú. diagnóstico, se tiene que proponer el tratamiento, ¿no? Ahora, algo importante. A veces por ecografía notan un nódulo menor a 1 centímetro, ¿ya? Todos los nódulos menores a 1 centímetro actualmente ya no deben ser ni diagnosticados ni tratados. O sea, un nódulo menor a 1 centímetro no debería ser sometido a biopsia, porque las probabilidades de que ese nódulo crezca más allá del centímetro son muy bajas. Por lo tanto, no deberían necesitar un tratamiento. ¿Y ¿Ya? cómo, cuál es el, digamos, el tratamiento o la Observación. observación nada Sí, más? debe tener un control con su médico, un control ecográfico si es que el médico lo ve por necesario, ¿no? Pero normalmente no se hace nada. Pero una vez que el nódulo ya fue diagnosticado como cáncer, ya debemos pensar en un tratamiento, ¿no? La, la base fundamental del tratamiento es la cirugía, que ahí Cirugía. es donde estamos a tallar nosotros, ¿no? Los cirujanos Solamente de cabeza y cirugía cuello. es el único No, tratamiento es el tratamiento inicial. inicial, Es el ya. tratamiento inicial. La cirugía puede ser tiroidectomía total, que es decir, sacar toda la glándula tiroides, hemitiroidectomía en casos seleccionados, es decir, sacar un lóbulo de la tiroides junto con el istmo, dependiendo, ¿no? El tamaño tumoral, de las características, algunas cosas que nos hacen llevar a que podamos hacer un tratamiento más conservador. Pero en la mayoría de casos es una tiroidectomía total. Y también se hace un estudio de los ganglios en el cuello, tanto en la zona donde está la tiroides como en los ganglios de las regiones laterales del Al cuello. costado, ya. Si es que se encuentra enfermedad en esas zonas, también se tiene que hacer una disección cervical, ¿no? O sea, es decir, retirar todos los ganglios de esa zona. Entonces hay varios tipos de cirugía. Pero una vez que ya se realizó la cirugía, eso se envía al patólogo y el patólogo le da nombre, apellido y todo lo demás a la enfermedad, ¿no? O sea, ya nos da mayores características de la enfermedad de las que obtuvimos por la biopsia Claro. y con esas características ya podemos decidir si el paciente requiere o no más tratamiento, ¿ya? El siguiente tratamiento, el más común de utilizar después de la cirugía es el yodo, la yodoterapia, ¿ya? Que lo que hace el yodo es una sustancia que se bebe y la persona queda hospitalizada porque puede emitir radiación. Y lo que hace el yodo es matar las últimas células tiroideas que se dejó en la zona donde se operó, ¿ya? Porque Ujú. el cirujano opera con los ojos, no tiene una visión macroscópica. En cambio ya el patólogo, como tiene la versión microscópica de la enfermedad, se decide administrar o no el yodo, ¿ya? Y en casos ya más avanzados, donde no se pudo resecar todo el tumor, donde se dejó enfermedad, etcétera, se utiliza la radioterapia y otras formas de tratamiento sistémicas, ¿no? Pero ya es más raro.
Y en este caso, en ese tratamiento, digamos, ¿cuántas personas logran curarse del todo, ¿no? Sin Son llegar hasta la radioterapia. Es un porcentaje muy alto, más del 90% de las personas se cura del cáncer de tiroides. Claro que es una enfermedad que, al ser un cáncer, o sea, al ser maligna, no es que se opera, se da yodo y ya está, se acabó, Se ¿no? acabó, Sino ¿no? que Tiene tienen que que un tratamiento. mantener un control permanente por lo menos durante 20 años 20 años. para asegurar que el paciente está curado. Como le digo, más del 90% de los casos se curan, se tratan y siguen con su vida de manera normal, ¿ya? Y en este caso hay una, digamos, una alimentación especial, una forma de vida especial, o puede seguir con No, su ritmo de vida normal. una vez que ya fue tratado, bueno, en el momento donde, si es que se decide administrar yodo, sí se les restringen a algunos alimentos que contienen yodo para mejorar la efectividad del tratamiento, pero solo durante ese momento. Y el resto de su vida, sí, hace su vida normal, ¿no? Lo único que cambia es que parte del tratamiento es la hormonoterapia, la hormonosupresión. ¿Qué significa? Primero que como ya no tenemos glándula tiroidea, Ujú. tenemos que administrar un medicamento que supla la Que función supla de la la función. tiroides. Ya eso se llama levotiroxina, que es básicamente hormona tiroidea, solo que externa. Pero también tenemos que causar una hormonosupresión, que significa la dosis de este medicamento tiene que ser lo suficientemente alta para evitar que las células tiroideas se vuelvan a activar, por así decirlo. Entonces, tiene una doble función. Entonces, la persona a la que se le extrajo la tiroides del todo y que fue diagnosticada con cáncer, toma levotiroxina de por vida, de Para, por digamos, vida, regular o suplir para la regular glándula. la función tiroidea y para evitar que el cáncer vuelva. ¿Ya? Ujú. Y en este caso, en el tratamiento, eh, ¿cuánto puede durar ese tratamiento? O sea, usted me dice La levotiroxina, sí, normalmente es de por vida, de por vida. de por vida. Em, Al comienzo se tienen que hacer unos exámenes laboratoriales de sangre para ver los niveles hormonales de tiroides y algunos otros exámenes que tenemos que hacer para regular la cantidad, la dosis que debe tomar de levotiroxina esa persona, ¿no? Entonces al comienzo pues se hace un examen regular de laboratorio hasta que llegamos a su dosis. Una vez que encontramos la dosis, normalmente se evalúa cada 6 meses, cada año, dependiendo de la patología que estemos enfrentando, ¿no? Y se le va dando su dosis. Y en este caso, indicaba que las mujeres también era un alto porcentaje que tenía esa enfermedad. ¿Tendrían algún problema para quizás quedar embarazadas, para No, gestar? no. La enfermedad tiroidea no, perdón, la glándula tiroidea no tiene nada que ver con la función hormonal femenina, ¿no? Pero sí, cuando la mujer está en edad fértil y desea tener hijos y recibió yodo, se le pide que no tenga hijos en los próximos meses después de haber recibido la yodoterapia, ¿no? Ujú. Pero solo en ese momento. Y en este caso, si es que el cáncer regresara por ove motivos, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer en primera instancia? Por eso es que se mantienen los controles. Una es el examen físico, que es elemental, ¿no? El cirujano o el médico endocrinólogo, el que esté tratando la patología, evalúa el cuello, solicita una ecografía con cada cierto tiempo, normalmente cada 6 meses o anual. Se pide el perfil hormonal de la tiroides con cierta frecuencia, radiografías de tórax por si la enfermedad se va a otro lugar. Pero, o sea, para eso es mantener el control, ¿no? Eso es muy importante en el cáncer. Que sea un Una vez, chequeo permanente, exacto, tiene que su cumpla sus chequeo controles. permanente, dependiendo de la patología, o serán menos frecuentes o más frecuentes, pero cuando se hacen esos chequeos se hace toda esa evaluación, ¿no? Si no se encuentra evidencia de la enfermedad, bueno, seguimos por el camino, ¿no? Pero si se encuentra evidencia de enfermedad, hay que tratarla, ¿no? A veces pasa que se hizo la tiroidectomía y pasan unos cuantos años y aparece enfermedad ganglionaria en el cuello, ¿no? Entonces hay que volver a operar no esta zona, sino La otra. el cuello. Ujú. ¿Y hay efectos secundarios con el tratamiento o con la enfermedad? Como toda cirugía, la tiroidectomía tiene sus riesgos, ¿no? En el caso de la tiroidectomía específico, detrás de la tiroides, que tiene la forma de mariposas, hay dos cosas importantes. Primera son un nervio, dos nervios en realidad, que son los nervios que dan la función a nuestras cuerdas vocales. Entonces, una, pueden estar invadidos por el tumor y dos, que pueden tener alguna injuria durante el procedimiento quirúrgico porque son muy delgaditos. Entonces, ¿qué pasa? En el posoperatorio el paciente puede presentar disfonía, ronquera. La mayoría de veces es temporal, muy raros son los casos definitivos, ¿no? Sobre todo en casos más avanzados.
Y la segunda cosa que puede ocurrir es que se baje el calcio en sangre. Ujú. Detrás de la tiroides hay unas glándulas que se llaman paratiroides. Y estas glandulitas controlan el metabolismo del calcio. Entonces, si es que estas glandulitas salieran con la tiroides o fueran lesionadas durante el procedimiento, se puede bajar el calcio. Pero al igual que la otra lesión, normalmente es temporal, no es raro los casos definitivos. Y en este caso preguntan si durante el tratamiento se puede hacer ejercicio, o sea, Sí, si puede jugar fútbol, correr, qué sé yo. sí, o sea, eh, obviamente en los primeros días de un posoperatorio de tiroidectomía no, la paciente, la Claro, persona tiene que mantener un cuidado, no debe hacer reposo, no hacer esfuerzo físico. Pero una vez que ya las heridas están curadas y se está manteniendo, la enfermedad se está manteniendo los niveles hormonales y todo, la persona puede hacer su vida de manera normal. Deporte, alimentación, trabajo, todo sin normal. ningún problema, sí. Y en este caso, ¿qué es lo que se recomendaría a la gente, no? Porque a veces la gente piensa que esta enfermedad eh, puede ser lejana o de gente que no está en su entorno, pero a veces golpea, ¿no? ¿Cómo es la Ujú. forma de prevenir esto? ¿Cuál es quizás un consejo que puede dar a la gente para que pueda prevenir esta enfermedad? Am, Hablando de cáncer en general, lo más importante es tener buenos hábitos, ¿no? Buenos hábitos alimenticios, realizar deporte, no fumar, beber lo menos posible, mantener tu chequeo médico. Si hablamos de cáncer de tiroides en específico, el cáncer de tiroides no puede evitarse dado que no se conocen factores de riesgo importantes, a excepción de algunos pocos. Ujú. El más importante es la irradiación, ya sea por haber recibido radiación por otro cáncer, Ah, ya ya. que a la larga puede generar otros tipos de cáncer, o bueno, tratamientos que antes se daban antes en la infancia, algunas enfermedades se trataban con radiación. Felizmente eso ya no se hace. Entonces, es rara la persona que estuvo expuesta a radiación o por su tipo de trabajo y podría generar un cáncer de tiroides, pero es la excepción a la regla, ¿no? Ahora, otra cosa es que si la mamá tuvo un cáncer de tiroides, bueno, sí sería bueno que haga su chequeo, ¿no? Y no esperar Chequeo. a que la enfermedad se vaya, que progrese, ¿no? Ahora, si es una persona que la voz le ha cambiado permanentemente, cada vez se vuelve más disfónica, le está costando pasar los alimentos o ha notado una bolita en el cuello, bueno, tiene que pensar en acudir al médico, ¿no? Y no dejar que el De tiempo que pase y que la no pase. enfermedad Claro. progrese, ¿no? Y en este caso hablamos sobre la disfonía, ¿no? Ujú, Hay gente que, bueno, conocí un amigo que, bueno, hablaba normal y poco a poco iba también perdiendo la voz, ¿no? ujú. Y era por un tema de amígdalas. ¿Eso puede ser así? Bueno, no está en relación a bueno, la enfermedad tiroidea cuando progresa, sí, por así decirlo, el tumor puede ir invadiendo ese nervio y causar una alteración en la función de las cuerdas vocales y la voz alterarse, ¿no? Pero no es la única razón por la que puede haber disfonía, o sea, Ujú. hay Otras. patología laríngea, o sea, en toda la vía aérea puede condicionar una disfonía, ¿no? Ya que nos hacen la pregunta si las radiografías que hacen para el dentista puede causar cáncer de tiroides. No, no. No, cuando hablo de radiación me refiero a radiación del tipo que fue utilizada como tratamiento, ¿no? La radiación que se utiliza para tomar una placa es muy baja, ¿no? No No, está en no relación. produce nada, No, ¿no? no, no. ¿Y si los fumadores son propensos a este cáncer? No, el tabaco está en relación a todos los cánceres, excepto al cáncer de tiroides. O sea, ahí no entra Pero a tallar. no entra a tallar, pero definitivamente fumar está mal. Claro, Y fumar está mal, ¿no? O sea, no, así, no porque fumes no te va a dar cáncer de tiroides, capaz te puede dar cáncer del pulmón, que es otra claro, cáncer enfermedad de también. pulmón, hay muchos cánceres de cabeza y cuello que están en relación a fumar, ¿no? Y una última consulta más. En el tema de las amigdalitis, Ujú. ¿los síntomas son parecidos con el cáncer de tiroides? No, como le dije, el cáncer de tiroides no tiene Mm, síntomas, a menos pues que ya se palpe la bolita o ya. que haya cambios de voz, ¿no? La amigdalitis es una enfermedad en la mayoría de casos infecciosa, ¿no? En Ujú. la que hay ardor en la garganta, ¿no? Eso no ocurre en la tiroides, Y en las el cáncer de pruebas tiroides. es que se hacen ecografías, ¿no? Tomografías para determinar El gol estándar en imagen, es decir, la imagen de elección para un cáncer de tiroides es la ecografía. ecografía. Cuando estamos frente a un cáncer avanzado y queremos ver la invasión a otros órganos, por ejemplo la laringe, sí necesitamos una tomografía para ver Tomografía. a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y usted explica también sobre la examen de las cuerdas vocales, ¿no? Sí, Que también es... cuando estamos frente a un cáncer de tiroides, se realiza una nasofibroscopía pre y posoperatoria. Nasofibroscopía es una fibra óptica
que ingresa por la nariz y vemos todo el tracto de la vía aérea hasta por debajo de las cuerdas vocales. ¿Y cuál es la intención? Ver si las cuerdas vocales están funcionando bien, si no hay invasión de la laringe y si es que fuera el caso, proponer el tratamiento adecuado, ¿no? Y no entrar a operar a ciegas. Y posoperatorio también se hace una nosifibroscopía para comprobar si la función de las cuerdas, en el caso de haber sido dañada, está mejorando, o si la lesión va a ser permanente, o si no hubo lesión, ¿no? Entonces sí, sí se hace un estudio. Bien, estuvimos con la doctora Cristel Gutiérrez, ella es especialista de cuello y cabeza. Ella trabaja en el Hospital Nacional Carlos Alberto Sin Escobedo. Y quizás un número que podamos contactarla para que puedan ir y hacer una consulta, quizás Ok, sí, mi personal. teléfono es 992-276372 y estoy en Clínica 1 y en Clínica San Pablo también. Gracias, Pablo. Ujú. Bueno, estamos con la doctora Cristel Gutiérrez, ella es especialista y bueno, sobre todo a tomar conciencia de ello, ¿no? Como explica la doctora, siempre bueno hacer un chequeo para poder descartar no solamente esta enfermedad, sino otras que uno puede desarrollar, pero siempre el tema de la prevención es muy importante, sobre todo para evitar posteriormente contratiempos, doctora, ¿no? Ujú. Listo, doctora. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros gracias. en Diarios Sin Fronteras y su salud. Nos encontramos, por supuesto, más adelante con muchas más entrevistas a doctores y especialistas con respecto a este tema y otros más, aquí en Diarios Sin Fronteras, tu diario regional.